y de ellos cerca de 1.000 con apenas un año de vida. Continuamos con otras informaciones. Autoridades sanitarias de Cuba notificaron hoy 1.470 nuevas personas contagiadas con el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. También se reportan 12 fallecidos en las últimas horas como consecuencia de la enfermedad. Autoridades sanitarias insisten en el autocuidado para prevenir los contagios y se refirieron a los avances en el proceso de intervención sanitaria con nuestros candidatos vacunales. Cuba registra la cifra más alta de contagios por la COVID-19 en una jornada, con 1.470. Así lo informó en conferencia de prensa el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán García. Debido al desfavorable panorama epidemiológico, en 15 provincias del país, la positividad de muestras superó el 5%. De los 1.470 casos analizados ayer, nuevamente, la transmisión autóctona con 1.412 predominó en nuestro país como hace ya 5 meses y algo más. 58 casos importados en el día de ayer. En todos los territorios se diagnosticaron casos, aunque los números mayores son en La Habana, Matanzas, Camagüey y Santiago de Cuba. El doctor Durán insistió en la protección a los grupos de población vulnerables, pues en edades pediátricas ya se acumulan 21.059 pacientes con la enfermedad. Ayer se diagnosticaron 3 pacientes en edades pediátricas importados de Rusia. Activos, la cifra posiblemente más elevada que hemos tenido, 978 ingresados en nuestros hospitales, y de esos 978, 78 son menores de 1 año. En terapia intensiva permanecen 95 pacientes graves y 56 críticos. Como es natural, con esta elevada transmisión, con esta elevada incidencia de la enfermedad en estos grupos de edad, pues indiscutiblemente se incrementa el número de pacientes que están en estado grave, en terapia intensiva, ingresados. En el país se mantienen activos 117 eventos de transmisión local, 68 de ellos en la capital cubana. Se emitieron 1.027 altas clínicas para un balance negativo. A pesar de los avances en el proceso de intervención sanitaria, la clave para prevenir el contagio es la protección responsable. Y a propósito de la situación sanitaria, les informo que el virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, ha generado un impacto sin precedentes a nivel sanitario y social en Cuba. De ahí que el poder de la resiliencia constituya una solución psicológica vital en estos tiempos. Conozcamos un poco más sobre este tema a través de un reporte especial de Prensa Latina Televisión. El virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, ha generado un impacto sin precedentes a nivel sanitario y social. Por tanto, el poder de la resiliencia como una solución psicológica en estos tiempos es vital. Así nos comenta la profesora titular de la Escuela Nacional de Salud Pública, Lidia Caridad Hernández Gómez. Definitivamente la resiliencia es un concepto que es positivo, es decir, es un concepto que viene de la ingeniería, pero que desde la década del 70 del siglo pasado fue asumido por la psicología y se asume justamente como un recurso positivo de la personalidad. Cuando estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de la capacidad que tienen las personas de sobreponerse a la adversidad, pero no solamente de resistir, porque hay una diferencia entre resistencia y resiliencia, sino también de crecer, de aprender, y de esa experiencia se queda para próximos eventos que uno pueda tener. Definitivamente yo creo que nuestros profesionales de la salud son resilientes, como nuestras organizaciones, y yo diría que hasta nuestro pueblo. Sin embargo, la resiliencia no significa soportar algo difícil, ser estoico o atravesar la situación solo. De hecho, ser capaz de buscar el apoyo de otras personas es un componente fundamental de la resiliencia. La pandemia de la COVID-19 constituyó un evento sin precedentes y que generó una crisis, es decir, ha generado una crisis a nivel mundial, y nuestro país no ha estado exento de eso, y las instituciones de salud han tenido que asumir ese reto. Y definitivamente la resiliencia se convierte, ya te decía, hablamos de organizaciones resilientes, podemos hablar de organizaciones resilientes, pero depende de qué personas están en esas organizaciones, de qué valores se comparten, de cómo son los sistemas de comunicación. La resiliencia va por ahí, en la capacidad que tienen las personas para asumir ese reto, para aprender, para compartir los valores
Y yo creo que en este sentido los directivos tienen mucha responsabilidad en el sentido de garantizar justamente que las personas tengan los recursos, que estén informados, de fomentar que sea un ambiente realmente de trabajo adecuado. Son varios los desafíos que plantea la pandemia con su impacto sobre la situación sanitaria y la salud de la población, con fuertes consecuencias sobre la realidad económica, la producción y el bienestar de la sociedad en general. Momento para una primera pausa en esta emisión de Cuba Noticias, edición fin de semana, y al regreso le actualizamos sobre los gestos de cooperación internacional con Cuba para combatir la COVID-19. Usted continúe con nosotros. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida, es hacer el bien sin pedir a cambio. Es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Estamos de vuelta en la emisión y lo anunciábamos antes de la pausa. La Asociación de Residentes Cubanos en Canadá, Juan Gualberto Gómez, realizó un donativo de insumos médicos para la prevención y control de la COVID-19 a instituciones sanitarias de la provincia de Holguín, ubicada en el oriente cubano. El cargamento recepcionado en el Aeropuerto Internacional Fran País está compuesto por jeringuillas, agujas desechables, equipos de ventilación pulmonar y catéteres para edades pediátricas. También incluye componentes de laboratorio, así como medios de protección para el personal médico que enfrenta a la pandemia dentro de zonas rojas, como batas, gorros y mascarillas desechables. La doctora Rebeca Robles García, jefa de Relaciones Internacionales en la Dirección Provincial de Salud Pública en Holguín, agradeció esta donación valorada en más de $65,000. Este ejemplo de puente de amor entre hermanos y naciones, cuando el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, afirmó, es recrudecido y afecta la adquisición de recursos esenciales para cubrir la asistencia médica y hospitalaria en una provincia de más de 1 millón de habitantes. De igual forma, Iván Francisco Fernández Rueda, funcionario de la Delegación Provincial del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, destacó el gesto solidario organizado y materializado en tiempos récord con la participación de amigos vinculados al Movimiento Internacional de Solidaridad con Cuba. Y es tiempo para conocer el comportamiento de las variables meteorológicas en el país, y para ello recibimos en el estudio a la máster en ciencias Ginelis Bermúdez. ¿Cómo estás, Ginelis? Gracias, un placer compartir siempre con ustedes la información meteorológica. Lluvia en todo el territorio nacional en las últimas 24 horas y continúa lloviendo en el occidente del país. Está relacionado con la influencia de un aire cálido y húmedo en todos los niveles de la atmósfera, que se combina también con el fuerte calentamiento del día y con una vaguada que se extiende sobre el estrecho de la Florida y el sudeste del Golfo de México, generando condiciones de tiempo inestable en gran parte del territorio nacional. Observen las imágenes del satélite meteorológico cómo predominan las áreas de nublados en gran parte del territorio, principalmente en la región occidental. El pronóstico del tiempo para las próximas horas con poca variación. Estará amaneciendo con predominio de nublados en la región occidental, con la ocurrencia de chubascos y lluvias desde el final de la mañana y durante la tarde. Las temperaturas se mantienen con poco cambio, las temperaturas máximas en la tarde con valores entre 32 y 33 grados Celsius. Desde los destinos turísticos de la región central del país estará amaneciendo parcialmente nublado y en la tarde se nublará en Playa Santa Lucía y también en Trinidad, con algunos chubascos y lluvias que serán más aislados en el resto de la costa norte, con máximas de 31 y 32 grados Celsius. En los destinos turísticos del oriente del país estará amaneciendo también parcialmente nublado, pero desde la tarde se nublará con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas con máximas de 31 y 33 grados Celsius. La salida del sol será por Punta de Maicí a las 6:17 de la mañana, se pondrá a las 8:24 pasado meridiano por el Cabo de San Antonio y se mantiene la fase de luna nueva. En resumen, para las próximas horas, chubascos y lluvias en gran parte del territorio nacional.
Muchísimas gracias, Ginelis, por las precisiones meteorológicas. Te esperamos en próximos espacios. Ahora nosotros continuamos con otros temas. Única de su tipo en el país, en la cual se confeccionan recetas médicas y comprobantes de ventas en farmacia, la unidad empresarial de base gráfica Bayamo, en la suroriental provincia de Granma, logra mantener la vitalidad de sus producciones pese a las complejas circunstancias que impone el bloqueo a Cuba. Reconocido con la condición de vanguardia nacional, su colectivo busca loables alternativas para sortear los obstáculos y cumplir los encargos sociales. En la unidad empresarial de base gráfica Bayamo cobran forma las recetas médicas y comprobantes de venta de farmacias de todo el país. Inmensa es la voluntad de este colectivo que ha logrado mantener la vitalidad de las producciones en medio de las afectaciones derivadas del recrudecimiento del bloqueo y la crisis mundial generada por la COVID-19. Las principales afectaciones han sido el suministro de materia prima. Nosotros casi toda la materia prima es importada, limitaciones con el suministro de las piezas de repuesto para las máquinas, limitaciones de todo tipo de recursos, polea, rodamiento, correas, para todo, para el equipamiento gráfico está deteriorado, muy deteriorado. El complejo escenario ha exigido aún más del ingenio de los innovadores de la entidad, quienes han buscado múltiples soluciones para sortear los obstáculos. Las principales han sido recuperación de equipos que con muchos años de explotación, que han sido dados de baja en otras entidades de nuestro ministerio, y lo hemos traído y lo hemos puesto a punto. Por ejemplo, una máquina de 1945, donde actualmente se hace la receta médica del país completo, para todo el sistema de salud. Perteneciente a la empresa Ediciones Caribe, esta entidad produce, además de las recetas médicas y comprobantes de venta, otra decena de surtidos, entre los que se incluyen tarjetas de estiba, bloc de notas, paquetes de hoja de diferentes formatos, marquillas y envolturas de los cigarros aroma y criollos, así como el papel multiuso. Estamos recuperando todos los desechos de la producción principal, toda la recortería que se genera del proceso productivo. Estamos invalidando toda la producción defectuosa de las marquillas, que es la producción principal, y con esos hacemos blog, comprobantes de venta y otros productos de pequeño formato. Reconocido con la condición de vanguardia nacional, el colectivo de esta OEB ha logrado cumplir los compromisos productivos en 2020 y lo que va del actual calendario. Pese a las reales afectaciones al interior de la fábrica, continúa intenso el quehacer y la búsqueda de loables alternativas para mantener la vitalidad de las producciones con destino al Ministerio de Salud Pública, el Grupo Tabacuba, el Ministerio de Comercio Interior y las ventas online a través de la empresa Sidmatel. Hacemos una segunda pausa informativa en esta emisión y a la vuelta nos acercaremos al ámbito deportivo y cultural cubano. Usted continúe junto a Cuba Noticias, edición fin de semana. Las generaciones futuras, que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra. Estamos de vuelta en la emisión y sobre lo más reciente acontecido en el mundo del deporte nos actualiza en esta emisión el periodista Antonio Sevilla Hidalgo. Adelante. Muchas gracias. Tiempo para los deportes. Este domingo finalizó la participación cubana en el Campeonato del Mundo de Judo que tiene lugar en la capital húngara de Budapest. En el torneo por equipos mixtos, los cubanos se dieron en la primera ronda ante uno de los favoritos de la cita, Georgia, con marcador de 1-4. El único éxito llegó gracias a Idalis Ortiz en más de 70 kilogramos entre mujeres, que superó a Sofio Somkisvili. Las derrotas fueron a la cuenta de Iván Silva en 90 frente a Lasha Bekauri. En más de 90, Andy Granda ante Gela Chalisvili, Arnaez Odelín contra Eteri Liparteliani en 57, Magdiel Estrada ante Nuxari Tatalashvili en 73 y Maylin del Toro ante Miriam Chanturia.
Con este resultado termina el torneo para Cuba y es la primera vez en los últimos 34 años que no consigue una medalla en un evento mundial. Lo mejor de esta edición lo tuvieron Ortiz con el 5º lugar del torneo individual y Del Toro con el 7º. La última cita del orbe en que la mayor de las Antillas no obtuvo preseas fue en 1986, durante la versión convocada solo para mujeres en la urbe holandesa de Maastricht y a la cual la isla no llevó representantes. A partir de la edición del año siguiente, los judocas caribeños siempre ganaron al menos una medalla y es una racha de 20 mundiales que ahora llega a su fin. ¿Significa esto que está en declive el nivel del deporte en Cuba? Hay muchos motivos para pensar que esto es una realidad. Por ejemplo, que en los 4 mundiales previos solo se han ganado 2 medallas de bronce y 3 de plata, con un máximo de 2 para un evento. El equipo femenino del país ya no reina como antaño y las actuaciones recientes hacen pensar que no tendremos un equipo como el que ganó el Mundial de 1995 en Japón. Pero, a pesar de esto, hay talento en el archipiélago como para encumbrarse al podio en eventos internacionales, como ya lo han hecho Idalis Ortiz, Silva, Calieman Tomarchi, Del Toro y Granda. Ha sido un año malo para el deporte en el país, pero debe tenerse en cuenta que el impacto de la COVID-19 ha marcado, y mucho, la presencia de los antillanos en citas internacionales. Durante la gira europea como parte de la preparación rumbo a los Juegos de Tokio 2020, varios de los cubanos se contagiaron con el COVID-19 y esto marcó su estado físico y mental. La propia Del Toro comentó que el nuevo coronavirus le afectó mucho e hizo mella en su estado físico. Como ella, también se enfermaron Ortiz y Antomarchi y en el caso de Silva, un estado gripal lo alejó de los tatamis durante todo ese recorrido. Esta participación en el Mundial, sin duda alguna, estuvo marcada por el impacto del COVID-19 en las principales figuras del equipo cubano. Esperemos que sea solo una amarga experiencia que quedará en el olvido y no la constante para Cuba, y más cuando se piensa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Deportes, con Antonio Sevilla Hidalgo. Muchas gracias por la información deportiva. Ahora nosotros pasamos a otros temas. Jesús Hernández Melgarejo es fundador del Movimiento de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar en Cuba. Durante más de 30 años se dedicó al cultivo de la tierra en Minas de Matahambre, lugar en que residió hasta hace poco tiempo. A su historia nos acercamos hoy en nuestra emisión. Aquí llevo yo 3 años. Comencé con el cultivo del tomate, que es lo que es la especialidad. Y después, bueno, fui agrandando a distintas cosas para ir rellenando el solar, que tenga de todo. Como viste, tengo malanga, tengo plátano, fruta bomba, todo lo posible que yo he podido ir sembrando y llenando, lo tengo. Esta como tal es la casa de postura. Aquí se plantan casi 9.000 posturas en cada ciclo. Se sacan esas, se siembran, se le dan a otros productores, se venden y se vuelve a echar. Es lo mismo. Pero ahora, en este momento, como tú ves, yo planté posturas adentro de ellas. Vamos a ver si sale bien. Tengo maíz intercalado con habichuela y con pepino. Tengo malanga por la cabecera. Tengo pepino por la cabecera. Toda esa serie de cosas, porque eso es lo que da el aprovechamiento del terreno. Que no haya nada que no esté sembrado. ¿Qué otros cultivos tienes? Bueno, hay fruta bomba, hay pimiento, hay pepino, hay habichuela, plátano, calabaza. La atención de los cultivos es, por ejemplo, la fumigación, que no tengan hierba, que no tengan plagas, toda esa serie de cosas que son las que trae por consecuencia de que el cultivo te salga bien. En estos momentos yo tengo 80 años, lo cumplí el 17 de mayo. Y a pesar de eso, tengo un desgaste en una rodilla, tengo que andar con una muleta, pero eso no me impide para sembrar, para hacer las cosas, porque de esa forma estamos ayudando a mucha gente y demostrando que podemos echar a andar cada patio, cada lugar, que es lo que tenemos que hacer.
La revolución lo necesita y hay que darle el aporte. Llega el sexto mes del año y los cubanos pensamos en una fecha significativa, el 14 de junio. Ese día quiso la historia hacer coincidir el natalicio de dos grandes hombres. Por su talento y rebeldía, Antonio Maceo Grajales y Ernesto Guevara de la Serna se igualan en el tiempo, se unen por su lucha a favor de la independencia del pueblo cubano. Desde Santa Clara se le rinde homenaje al guerrillero heroico como parte de la jornada por su natalicio. En esa central provincia se realizó la presentación del libro Rapsodia para el Che, que recoge obras premiadas en las diversas ediciones del concurso de poesía Ciudad del Che, convocado por la filial de la UNEAC en Villa Clara. Aun cuando las restricciones por la pandemia no permiten el encuentro masivo en el complejo escultórico Comandante Ernesto Che Guevara en Santa Clara, el sitio fue elegido y en él se presentó el libro Rapsodia para el Che en las voces de los poetas Caridad González y Jorge Luis Mederos, integrantes de esta antología que recoge los textos laureados en la historia del concurso Ciudad del Che, convocado por la filial de literatura de la UNIAC en Villa Clara. Un libro bellísimo, donde todos los poetas, no solo villaclareños ni de Santa Clara, sino de otras provincias, le cantan al Che. Además de lo que dijo Nicolás Guillén, además de lo que dijo Eliseo Diego, además de lo que dijo Mirta Aguirre, es muy difícil ese reto que entraña decir algo nuevo sobre el Che, como no lo dijeron antes otras personas, resulta, repito, muy atractivo. La convocatoria Recordando al Che partió de la alianza entre los Centros del Libro y Patrimonio, amenizada la tertulia por la música del dúo Alma Libre con temas alegóricos al comandante Guevara. Le cantamos porque el Che nos inspira y el Che también dentro de la cultura, y quizás no se conozca mucho, el Che también fue poeta, el Che también escribía, el Che también se relacionó mucho con el arte. Esta vez, por las medidas sanitarias ante la COVID-19, el complejo escultórico buscó alternativas para mantener comunicación con los diversos públicos. En las redes sociales nos mantenemos, tratamos de divulgar y de ampliar un poco más esta interacción, y también en la radio, la televisión, es decir, utilizando más los medios de comunicación. Hoy, discretos grupos llegan al lugar, como estos poetas que una y otra vez escriben y leen sus versos inspirados por el Che. Escribir sobre el Che se convierte ya casi que en un hábito, se convierte en una necesidad, se convierte en una manera distinta de ver la vida, distinta de poetizar, y claro que sí, en una obligación para el espíritu y para la creatividad. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Cubavisión Internacional. Y así finalizamos nuestra emisión. Usted recuerde que puede encontrar estas y otras informaciones en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Somos Cubavisión Internacional desde La Habana, Cuba. Hasta un próximo encuentro. Hola, les voy a enseñar cómo lavar un osobuco. Lo ponemos en agua hirviendo, lo más fuerte que ustedes puedan. Echamos mucho jabón, lo lavamos, lo ponemos en el aire libre, lo cogemos, ya está listo. Terminamos con el osobuco. Que empiece 23 y viene, ¿dónde si no? Tranquila, baby. Me tienes loco, me tienes crazy. Como me gusta eso, como me gusta eso, como me gusta que me maltrate y me mate, ¿sabes?